¿Qué pasa, familia? He recibido muchos mensajes y comentarios de vosotros en el último vídeo donde hice el remix de Kingdom Hearts 3 diciéndome que el formato nuevo de vídeo os ha encantado. Así que ahora vamos a repetir este tipo de vídeo otra vez. Ahora sí. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo por los comentarios de YouTube. Y es que le hago un remix al nuevo juego Apex Legends, que muchos dicen que va a sustituir al famoso Fortnite, que tantísimo se puso de moda. A mí, si os soy sincero, no me gusta ninguna de las dos. ¿Por qué? Son todos iguales, amigo. Ya sabéis la mayoría que yo soy de otro tipo de juegos, como son Crash Bandicoot, Tony Hawk, Marranos en Guerra, ese tipo de juegos. Pero volvamos a la Apex Legends. Le he hecho el remix, ¿vale? Y os voy a decir en este vídeo cómo lo he ido haciendo. Pero antes, por favor, dale a me gusta al vídeo, que tarde un segundo, por favor. Por favor. Y ahora sí, comenzamos. Cuando entras en el juego, en el menú suena una canción, que es esta. Entonces cuando la escuché dije, ¡joder! ¿Qué? Pero quise cambiarle un poco el ritmo, la tonalidad y la velocidad. Y quedó así. Le metí aparte algunos efectos de downlifter y uplifter para darle más ambiente al remix, que ya lo iréis viendo durante el vídeo. También me di cuenta que cuando entras en una partida suena esto. Así que le puse ese sonido al principio del track, ya que ese sonido representa el comienzo de una partida. Antes de pasar a una parte más rítmica, quise ponerle el sonido de algún personaje del juego. Y de todos los que salían en el Apex Legends, el que más me llamó la atención fue Bloodhound. Y cuando seleccionas al personaje suena esto. Así que lo puse antes de que comenzara el cambio a la siguiente parte. Como aquí le quería meter un poco más de ritmo, le compuse una base de Rhythm Dust. Y la base la compuse básicamente de kick, clap, hats, rides y crash. Ay, qué gracia ser tío youtuber. 200.000 suscriptores y todavía no la han pegado fuerte ahí. ¡Pah! Y te mueres. Y quedó así. Pero lo escuché súper soso y pensé en crear una melodía y metérsela. Entonces estudié un poco la escala que tenía la canción original y creo que es esta. Y a partir de esa escala hice esta melodía. Y al unir esta melodía con la base Reading y la banda sonora del Apex Legends, iba quedando más o menos así. Después quería comenzar con el breakdown o la bajada del track, por lo que dejé que la melodía de la canción original continuara un poco. Y ahí aproveché para meterle un sonido más del Apex Legends. ¿Sabéis cuando empieza una partida del juego que tienes que saltar al vacío y caer en el terreno del mapa? Me refiero a este sonido. Pues lo incluí antes de que acabara el breakdown, para poder empezar el build up, o la subida del tema. Aproveché para meterle kicks y snares que fueran repitiéndose y subiendo para darle mucha fuerza al build up. Pero para ambientarlo aún más, quise usar otros sonidos del Apex, que me llamó bastante la atención. En el mapa del juego, a veces puedes moverte con más velocidad si te enganchas a alguna superficie. Pues se lo incluí al build up e hice que se repitiera hasta terminar esa parte. Ya sabéis que antes de que llegue el drop, que es la parte más importante del track, suele usarse algún sonido que también sea importante. Así que como el juego va básicamente de dispararse unos contra otros, usé una frase que suena cuando un jugador mata a otro jugador por primera vez en toda la partida, que es esta. First blood. Entonces usé esa frase y un sonido de disparo que encontré jugando y todo quedaba así. Y llegamos al drop de la canción. Vale. Y llegamos al drop de la canción. Hay que recordar que el Rhythm Dust se diferencia generalmente de otros géneros musicales, no solo por los ritmos, los sonidos y demás, sino por una técnica que se hace en casi todos los temas de rhythm, que es que el drop comience sin los drums, es decir, solamente con los bajos.
eso había que tenerlo en cuenta. Ahora había que meter el baseline del track, o sea, los bajos. Por lo que usé varios bajos en Serum, que son estos, y esto. Y con esos sonidos hice una melodía empezando por la nota principal que tiene el remix, que habíamos acordado que fuera mi menor o E, para los que hacemos música en el ordenador. Con esa melodía que creé con los bajos y añadiéndole después los drums, ya quedaba el drop de esta forma. Attention. First blood. Para continuar, quise meterle algún sonido más del juego. Y uno me pareció súper curioso. ¡Curioso! ¡Curioso! Cuando estés jugando, tu contrincante se puede cubrir con un escudo. Pero si te cargas el escudo a disparos, suena esto. Entonces le metí ese sonido y quedaba así. Y ya está. Si quieres escuchar qué otro sonido le he metido al remix, sabe que al final del vídeo o en la descripción tienes este remix completo. El track se va a llamar Punjaso Apex Rhythm. Si te ha gustado el vídeo y el remix, déjamelo en los comentarios y suscríbete si no lo estás ya. Un saludo familia, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.